ratito y vamos a seguir hablando acerca de la otra glándula, que es la glándula pineal. Es la que vemos aquí, ¿sí? La glándula pineal. La glándula pineal va a producir una hormona que se llama melatonina. Melatonina. No, no se confundan, no es lo mismo melanina que melatonina. La melanina, recuerden que es la sustancia que le da el color a nuestro cabello, a nuestra piel. Se encuentra pues, en la epidermis. En este caso estamos hablando de melatonina. La melatonina es una hormona que tiene que ver con el ciclo circadiano. ¿Qué es eso de ciclo circadiano? Eh, Tenemos diferentes ciclos circadianos. El más importante es el del sueño, ¿no? Entonces la melatonina interviene en la regulación del ciclo del sueño. ¿Sí? De eso se va a encargar la melatonina, de regular el ciclo del sueño. ¿De qué forma? Ah, bueno, pues cuando ya va oscureciendo, ¿no? Nuestros ojos detectan esa disminución de la luz solar y ahora sí que le dice a la glándula pineal, pues produce melatonina y la melatonina nos va a provocar el sueño, ¿no? Entonces, vean, por eso era lo que mencionábamos acerca de las glándulas que tienen que ver con el sistema endocrino. Tienen funciones muy en específico, funciones importantes para, ahora sí que la supervivencia de los humanos, ¿sí? Entonces, de eso se va a encargar la glándula pineal. Produce melatonina. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de la tiroides. Bien, la tiroides. ¿Qué podemos decir de la tiroides? Bueno, pues la tiroides es una glándula que se encuentra en la zona del cuello. Se conforma principalmente de dos lóbulos, ¿no? Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, y hay algunas personas, solamente son variaciones anatómicas, que tienen este lóbulo que se llama lóbulo piramidal. Entonces, estos van a ser los lóbulos de las tiroides, perdón, de la tiroides, que es lo que observamos en esta imagen. Se encuentra en el cuello, ¿sí? Y lo que mencionábamos, puede ser que algunas personas contengan lo que es el lóbulo piramidal. Ahora, lo que más nos va a interesar, las hormonas. Bueno, pues va a producir dos hormonas. Vamos a empezar con la más importante. Produce la hormona tiroidea, ¿sí? Muy fácil, hormona tiroidea. La hormona tiroidea, ¿sí? Hay dos tipos, ¿sí? La T3 y la T4. Al final de cuentas, la T4 siempre o en la mayoría en cantidad se va a convertir en T3 y de hecho la única que tiene actividad es T3. Esa es la única que va a tener esta actividad sobre el organismo, la T3. ¿Cuál es la función de la hormona tiroidea? Bueno, pues la función es regular el metabolismo. Esa es la función general de la tiroides, es la de regular el metabolismo. Cuando estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de la piel, de nuestro intestino, de la temperatura, ¿sí? Les voy a poner los ejemplos. Los ejemplos más claros de cómo es que regula el metabolismo es, por ejemplo, hablando de las enfermedades que pasan, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen hipotiroidismo o personas que tienen hipertiroidismo, o en otras palabras, personas que tienen disminuida la función tiroidea y personas que tienen aumentada la función tiroidea. Por ejemplo, personas que tienen hipotiroidismo son personas que siempre tienen su piel muy seca, tienen estreñimiento. Como su metabolismo es muy lento, tienen sobrepeso, ¿sí? No sudan, ajá.
En el caso de personas con hipertiroidismo, son personas que están sudando, son personas que están súper delgados. ¿Por qué? Porque su metabolismo está muy rápido, su piel está muy grasosa, ajá. Tienen taquicardia. Entonces, vean, la verdad es que la función de la hormona tiroidea es regular el metabolismo, ¿no? Entonces, vean cómo es que regula en diferentes campos, en diferentes situaciones, pues, de nuestro cuerpo, ¿sí? Esa es la función de la hormona tiroidea. Sin embargo, no es la única hormona que va a estar produciendo la tiroides, ¿sí? También va a estar produciendo lo que es la calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Muy fácil. Lo voy a decir así, ya después lo explico con la otra hormona que sigue. Lo que hace la calcitonina es disminuir los niveles de calcio en sangre. Ujú. Eso es lo que hace la calcitonina. Disminuye niveles de calcio en sangre. Ahorita vamos a ver de qué nos sirve tener, de qué nos sirve tener calcio en la sangre. Ujú. Eso tiene que ver con tiroides, ¿sí? Entonces la tiroides está en el cuello, ¿no? Tiene dos lóbulos, izquierdo y derecho, ¿sí? Y produce hormona tiroidea y hormona calcitonina. Ahora, si le damos la vuelta a esa hormona, a esa tiroides, nos vamos a encontrar con 4 bolitas que tienen el tamaño de un chícharo. Y esas son las famosas glándulas paratiroides. ¿Sí? Entonces las glándulas paratiroides se encuentran incrustadas en la tiroides, por eso es que se llaman paratiroides, ¿no? Se encuentran ahora sí que alojadas ahí. ¿Cuál es la función de las hormonas paratiroideas? Bueno, pues producen una hormona muy fácil, es la hormona paratiroidea, ¿sí? Las paratiroides producen hormona paratiroidea. O se le llama de otra forma como la paratohormona. Sí, entonces producen la hormona paratiroidea o la paratormona. ¿Cuál es la función de la paratormona? Bueno, pues la función es lo contrario a la calcitonina. En este caso, perdón, la paratormona aumenta los niveles de calcio en sangre, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar cómo es que los aumenta. Entonces, la paratormona aumenta los niveles de calcio en sangre. Si recuerdan, cuando veíamos hace 15 días en nuestra primera clase, hablando acerca de los tejidos, si recuerdan, veíamos el tejido óseo, ¿no? Veíamos al hueso, veíamos que había dos tipos de células, los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? Si recuerdan qué hacía cada célula, qué hacían los osteoblastos y qué hacían los osteoclastos. Los osteoblastos producen hueso y los osteoclastos lo destruyen, ¿no? Exacto, muy bien, gracias. Los osteoblastos producen hueso y los osteoclastos lo andan destruyendo. Eh, la hormona paratiroidea va al hueso, ¿sí? Y le dice al osteoclasto que se active. Entonces, ¿en qué quedamos que hacía el osteoclasto? Pues destruir al hueso. Y si recuerdan, yo les mencioné, el hueso, pues es una fuente de almacenamiento de calcio. Entonces, cuando nuestro cuerpo necesita calcio, ¿y por qué lo necesita? Pues porque todas nuestras células lo necesitan, especialmente las del corazón, para poder seguir latiendo. Entonces, cuando necesitamos cantidades de calcio de nuestro cuerpo y no tenemos en sangre, se activan las paratiroides, echan a andar la hormona paratiroidea, esta va hacia el hueso, activa el osteoclasto y de esta manera es como va a empezar a sacar el calcio del hueso y así es como sube el calcio en sangre y así se utiliza o se puede utilizar lo que es el calcio para las diferentes funciones de cada célula.
¿sí? Entonces, por eso es que de esa manera, o la función general de lo que hace la hormona paratiroidea es subir los niveles de calcio en sangre, ¿sí? A diferencia de la calcitonina, ¿no? Porque veíamos que la calcitonina, en el que estábamos viendo anteriormente, veíamos que esta disminuía los niveles de calcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta va a activar a los osteoblastos y los osteoblastos ahora sí producen que haya formación de hueso, ¿no? Entonces, esa es una función importante de la paratohormona. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar con un órgano que ya vimos en sistema digestivo, que es el páncreas, ¿sí? Eh, ya no falta, ya no hace falta presentación, ¿no? Es cabeza, cuello, cuerpo y cola, ¿no? Y si recuerdan, veíamos este esquemita, ¿no? De que se dividía en dos el páncreas exócrino, que produce o que es parte del sistema digestivo y forma parte y forma jugo pancreático. Y es parte del sistema endocrino. ¿Por qué? Porque produce hormonas. En este caso, la principal, pues, es la insulina, ¿sí? No es la única que produce, pero en este caso vamos a hablar acerca de la insulina. ¿Qué hace la insulina? Bueno, para empezar de hablar de la insulina, de una vez les menciono, las células que se encargan de producir la insulina, específicamente en el páncreas, son células beta, ¿sí? Son las células beta. La letra beta se escribe así, según el alfabeto griego, ¿ok? Entonces, las células beta son las que forman o las que producen la insulina, ¿sí? Quiero que recuerden eso, ¿sí? Que las células beta son las que producen la insulina. ¿Por qué? Porque posteriormente, no sé, cuando vean diabetes, pues van a hablar acerca de qué es lo que está pasando, ¿no? En el metabolismo de la insulina. Bueno, aquí dice que, pues aquí se los había puesto. Las zonas en específico del páncreas que producen estas hormonas se llaman islotes de Langerhans, ¿sí? Los islotes de Langerhans son zonas del páncreas que son las que están encargadas de producir las hormonas que forman parte del sistema endocrino. En estos islotes de Langerhans están compuestos principalmente de dos células, las células alfa y las células beta, que era la que ya les había mencionado antes. Las células alfa van a producir glucagón. ¿Cuál es la función del glucagón? Pues elevar la glucosa. Ahorita vemos un poco más acerca de ese temita. Y en el caso de las células beta son las que van a estar produciendo insulina. ¿Cuáles son las funciones de la insulina? Pues es disminuir la glucosa en sangre, ¿no? Que es lo que comúnmente conocemos. Personas diabéticas, ¿por qué se ponen insulina? Pues porque disminuye la glucosa en sangre. Pero ¿de qué manera lo hace? Bueno, ahorita lo vamos a checar la fisiología de la insulina. ¿Qué hace la insulina? Bueno, aquí está un esquemita, ¿no? De qué hace la insulina. En este azul vemos lo que es una célula normal del cuerpo. Aquí las bolitas naranjas es la glucosa o es la famosa azúcar, ¿sí? ¿Qué hace la insulina? La insulina va hacia la célula del cuerpo, a cualquier célula de nuestro cuerpo, va y la insulina promueve que se formen canales, ¿sí? Para que pueda entrar la glucosa. Esto es muy importante.
La glucosa debe de entrar a las células de nuestro cuerpo para que pueda ser aprovechada. Ajá. Entonces, imagínense, la glucosa se encuentra aquí vagando en la sangre, ¿sí? Pero para que la glucosa pueda ser aprovechada, debe de entrar a la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina promueve la formación de transportadores, que así se llama, transportadores que van a promover la entrada de glucosa hacia la célula. Entonces, por ello es que la insulina, ¿sí? Es una hormona muy importante. ¿Por qué? Porque así disminuye los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué los disminuye? Porque está promoviendo que haya una entrada de glucosa hacia lo que es la célula, ¿sí? De esa manera es como va a estar trabajando la insulina. No es la única función que tiene la insulina, pero esta es la función en general, también para que entiendan esta parte de la glucosa. Entonces, cuando vean en diabetes, pues ya van a aprender los dos tipos, ¿no? La 1, la 2, la gestacional, la MODI, ¿sí? Pero para que de una vez entren ahora sí que en materia, ¿no? ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina promueve que haya una entrada de glucosa hacia la célula y de esta manera pueda ser aprovechada. Uh-huh. Entonces, de esta manera es como va a ser aprovechada la insulina, ¿sí? Para que pueda entrar lo que es la glucosa en la célula, ¿sí? Entonces, esa es la función de la célula, perdón, de la insulina, ajá, el disminuir la glucosa. ¿Y de qué manera lo va a disminuir? Pues, como les comentaba hace ratito, ¿no? Lo va a hacer mediante la entrada de glucosa en la célula, ¿sí? Aquí veíamos, ¿no? El páncreas exócrino, el páncreas endocrino. Aquí vemos lo que es el páncreas, ¿no? Volviendo al páncreas, el conducto pancreático. Y otra cosa importante, ¿no? Recordábamos que en el sistema endocrino, pues es un sistema que está conformado de órganos, ¿no? De glándulas que son las que van a estar promoviendo las hormonas. Una característica importante de las hormonas es que estas van a viajar en sangre, ¿sí? Entonces, obviamente, todos los órganos que están produciendo hormonas, los productos de secreción o los productos que ellos han fabricado, los van a vertir en la sangre para que mediante la sangre ahora sí puedan llegar al lugar donde pues hace falta y donde les corresponde, ¿sí? Entonces, de esta manera es como van a ir por todo el cuerpo lo que son las hormonas. Y ya por último, vamos a hablar acerca de estas glándulas, que ya quedamos como se llaman, ¿no? Si están arriba del riñón, pues se les llama glándulas suprarrenales. Uh-huh. Vean, esta glándula suprarrenal tiene como forma de triangulito. Uh-huh. Y cuando nosotros lo cortamos, vamos a ver dos zonas, ¿sí? Entonces, vean, aquí se cortó a la corteza, perdón, a la glándula suprarrenal. Aquí vemos la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Aquí cada tipo de corteza o de médula va a producir ciertas hormonas, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué hace la corteza o la cápsula? Bueno, pues tiene tres zonas, ¿sí? La zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. No es necesario que se aprendan cada zona, ¿sí? Más bien recuerden mejor las hormonas que produce la glándula suprarrenal. Uh-huh. Vamos a empezar con la aldosterona. Pero pues ya dijimos, ¿no? ¿Cuál era la función de la aldosterona? ¿No? ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿Cuál dijimos que era? Regular la presión arterial. Exacto, regular la presión arterial. ¿Y de qué manera la va a regular?
con la retención de agua y reabsorbiendo el sodio. Muy bien, exacto, reabsorbiendo sodio, ¿no? Y reabsorbiendo agua, ¿no? Esa va a ser la manera en cómo va a actuar. Entonces ya quedamos que la aldosterona viene de la glándula suprarrenal. Ujú. Luego está la zona fasciculada, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, esta va a estar secretando principalmente lo que son glucocorticoides. Dentro de los glucocorticoides, el más famoso o el más significativo es el cortisol. ¿Qué va a hacer el cortisol? Bueno, cuando hablamos de glucocorticoides, ¿sí? ¿A qué les suena la palabra glucocorticoides? Con la glucosa que hay en la sangre. Exacto, cuando escuchamos la palabra glucocorticoides, nos suena a glucosa, ¿no? ¿Qué hace el cortisol? Bueno, el cortisol eleva nuestros niveles de glucosa en sangre bajo situaciones de estrés. ¿Sí? No solamente bajo situaciones de estrés, también o lo más significativo es que en las primeras horas de la mañana aumenta lo que es el cortisol para que nos aumente la glucosa en la mañana. ¿Por qué? ¿Cuál es la etapa de nuestro día en donde tenemos mayor horas de ayuno? La noche. La noche. Exacto, cuando dormimos, ¿no? En la noche. Cuando dormimos pasamos más tiempo en ayuno. Por lo tanto, en las primeras horas de la mañana, nuestro cuerpo empieza a producir cortisol. ¿Para qué? Para que cuando despertemos con glucosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos tenido glucosa en varias horas. O más bien, no hemos consumido glucosa en varias horas. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomáramos una muestra de cortisol en el transcurso del día, la cantidad va a ser mayor durante las primeras horas de la mañana. Y todo esto, fíjense que tiene que ver igual con la luz solar. Lo ideal, ¿no? Porque no pasa comúnmente, lo ideal es que nos despertemos con la luz del sol, ¿no? Que nos despertemos conforme va amaneciendo. ¿Por qué? Porque de esa manera es como la luz va a empezar aunque estén cerrados nuestros ojos, va a empezar a pasar, a pasar, ¿no? Y nuestro cerebro detecta esa luz y le va a mandar la información a la corteza suprarrenal para que ésta sintetice lo que es el cortisol. De esta manera tengamos glucosa, ahora sí que para despertar, ¿no? Entonces, la función en general del cortisol es esta, el aumento del nivel de glucosa en sangre y de esta manera ahora sí que poder despertar al 100%. Uh-huh. También hay otra hormona que se sintetiza tanto en la zona fasciculada como en la zona reticular, que son los andrógenos, ¿sí? Los andrógenos son las hormonas propias del hombre, ¿no? Son las que van a dar los caracteres sexuales al hombre. En el caso del hombre, ¿no? Pues se produce específicamente en el testículo, pero hay ciertos niveles de androstenediona que se regulan o que se regulan, más bien se sintetizan desde la glándula suprarrenal. O por ejemplo, en el caso de las mujeres no tienen testículos, pero las mujeres también tienen andrógenos, ¿no? Entonces, ¿de dónde se forman los andrógenos en el caso de las mujeres? Bueno, pues eso viene de la glándula suprarrenal, ¿sí? Y todas esas hormonas que mencionamos, ¿no? La aldosterona, la
el cortisol y la androstenediona son hormonas que se sintetizan en la cápsula o en la corteza suprarrenal, ¿sí? Que es la parte más externa de la glándula. Ahora, hay una porción de la glándula suprarrenal que es la médula. En el caso de la médula, esta va a producir lo que son las catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas, ¿sí? Lo que es la adrenalina, ya su nombre nos está indicando qué es lo que hace, ¿no? ¿Ustedes qué se imaginan que haga la adrenalina? Pues, Va a excitar al cuerpo, bueno, al organismo, va a elevar los niveles. Ajá. Se lo ponen en un sistema de alerta. Exacto, muy bien. Va a excitar al cuerpo, ¿no? ¿De qué manera? Pues al aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Y como nos mencionaban, pues va a poner en alerta al cuerpo, ¿no? Entonces, de esa manera es como va a trabajar, ¿no? Lo que son la adrenalina, ¿sí? Y entonces, como les mencioné, pues eso tiene lugar en la zona de la médula de la glándula suprarrenal, ¿sí? Muy bien. Y esos son las hormonas que va a producir la glándula suprarrenal. ¿Dudas, preguntas de sistema endocrino? mm, Aquí vimos a los órganos que van a estar produciendo hormonas, ¿sí? Como les mencioné, recuerden las hormonas, el nombre de las hormonas y las funciones que tiene cada una de ellas. Entonces, como vimos, bueno, pues van a tener funciones muy en específicas. Y recuerden que en hipófisis habíamos quedado que las hormonas, por ejemplo, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, las vamos a revisar específicamente cuando estemos viendo cada sistema reproductor. Sí, en este caso, vamos a empezar a hablar acerca del sistema reproductor femenino. Para empezar a hablar del sistema reproductor femenino, bueno, pues recuerden que principalmente se va a dividir en dos, ¿no? En los órganos internos y en los órganos externos. Dentro de los órganos internos podemos empezar por las gónadas, ¿no? Entonces vamos a visualizar a lo que son los ovarios. Después vamos a hablar acerca de las tubas uterinas, ¿sí? Posteriormente vamos a llegar al útero. Después del útero, pues está la pared, el canal vaginal y ya dentro de órganos externos, pues tenemos al monte de Venus, labios mayores, labios menores, la vagina y el clítoris. Entonces, vamos a revisar cada uno de ellos y hablando acerca de la fisiología, que en este caso, pues vamos a ver más que nada cómo es el proceso de la maduración de los ovocitos, ¿sí? Para empezar, las células reproductoras sexuales de la mujer no se llaman óvulos, ¿sí? De una vez tenganlo presente. No se llaman óvulos, son ovocitos. Los óvulos son en gallinas o los óvulos que se ponen como medicamento, ¿sí? Pero las células específicas del cuerpo, bueno, en este caso de la gónada femenina, son los ovocitos. Entonces, vamos a ver
Ajá, cada uno de estos, ¿sí? Esta es una vista lateral y esta es una vista anterior, ¿no? Vemos al ovario, vemos a la tuba uterina, vemos al útero y vemos, pues, la cavidad vaginal. Ujú. Vamos a empezar a hablar acerca de, creo que no tengo una foto del ovario, pero bueno, esto está bien. Aquí tenemos al ovario, ¿sí? Recuerden, el ovario pues van a ser las gónadas femeninas, o sea, el lugar en donde se van a desarrollar lo que son las células sexuales. En este caso, lo que ya les comentaba, los ovocitos, ¿no? Entonces, pues tenemos que es un órgano macizo, ¿sí? Es un órgano par, saben que hay un izquierdo y hay un derecho. Uh-huh. Y si lo cortamos, vamos a verlo de esta manera, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, hablar acerca de la fisiología del ovocito, ¿no? Del ovario. Uh-huh. Si observan, ¿no? Los ovarios no son, no van a ser órganos lisos. Si observan, tiene como chipotitos. Esto es ya en mujeres que han menstruado. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, pero cada mes dejan como una basurita. Entonces esa basurita se va quedando en el ovario y por eso es que los ovarios adquieren esta forma, ¿sí? En el caso de niñas, ¿no? Que nunca han menstruado, pues sus ovarios están lisitos, ¿sí? Pero en el caso ya de mujeres adultas que ya han iniciado con la menstruación, bueno, con el ciclo menstrual, se van a ver de esta manera, ¿sí? ¿Cuál es la función de los ovarios? ¿Ustedes cómo explicarían o cuáles son las funciones de los ovarios? Es la producción de los ovocitos para la fertilización, ¿no? Se podría Exacto, decir. muy bien. Sí, una de las funciones es esa, tanto la producción como la maduración de los ovocitos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que pues se llaman sistema reproductor. Entonces, ¿cuál es la función del sistema reproductor? Pues reproducir, ¿no? Formar nuevos seres humanos. Por lo tanto, vamos a ver más específicamente en el caso de las mujeres que son cíclicas, que su cuerpo siempre se prepara para tener un bebé todos los meses, ¿no? Entonces, una función en específico del ovario es esta, la de la producción y la de la función del ovario, perdón, del ovocito para que éste posteriormente pueda ser fecundado. ¿Para qué? Pues por lo que ya les comentaba, la función de su sistema reproductor pues es reproducirse, ¿no? Entonces, todos los meses se busca el embarazo, pero no es la única función que tiene el ovario. El ovario, recuerden, veíamos en sistema endocrino que también es una glándula, también es un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque el ovario es un órgano que también produce hormonas. En este caso, vamos a ver que produce los estrógenos, ¿no? Recuerden que los estrógenos, pues son las hormonas propias de la mujer. Son las que las que le van a dar los caracteres sexuales. ¿Sí? Entonces, esas son las dos funciones en específico del ovario, ¿no? La de la producción, la de la producción y maduración de ovocitos y la de fabricar hormonas, en este caso, hormonas propias de la mujer como los estrógenos. Uh-huh. Vamos a pasar ahora con la tuba uterina. Sí, la tuba uterina, bueno, pues saben ustedes que es es un órgano hueco, ¿no? Es un órgano hueco que está junto al ovario, pero no lo está agarrando por completo. Aunque aquí se ve que lo está agarrando, lo está sosteniendo, la verdad es que no. Sí, la verdad es que sí está junto, pero no tiene la función de sostén al ovario. Vean, aquí no lo está sosteniendo. Sí, no lo está sosteniendo. Aquí solamente se está teniendo como el contacto, la relación, ¿no? La tuba uterina, como ya les comenté, pues es un órgano hueco, ¿sí? Vamos a visualizar que tiene diferentes porciones. La primera porción se llama infundíbulo. Uh-huh. ¿En qué consiste la parte del infundíbulo? Bueno, pues como vemos aquí,
tiene unas franjas, o también se les llama fimbrias, que son como manitas que van a tocar al ovario. ¿Y para qué lo van a tocar? Bueno, pues vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo es que se da la ovulación, tiene que salir el ovocito. ¿Y quién lo tiene que atrapar? Pues la tuba uterina, por medio de sus franjas o también llamadas como fimbrias, ¿sí? La siguiente porción que sigue, después del infundíbulo, es la parte de la ampolla, ¿sí? Esta es la segunda porción de la tuba uterina. ¿Qué de importancia tiene la ampolla? Ah, bueno, lo importante de la ampolla es que para que se pueda dar la fecundación y haya un embarazo exitoso, se tiene que dar la fecundación en esta parte, en la ampolla, ¿sí? ¿Para qué? Para que le dé tiempo correcto al ovocito fecundado, ya sea de llegar al útero. ¿Qué pasa si lo fecunda aquí? Pues camina, pero se queda aquí y por eso es que se dan los embarazos ectópicos, ¿no? ¿O qué pasa, por ejemplo, si lo fecunda aquí? Pues el ovocito fecundado se va a alojar hasta acá, hasta el final, ¿no? Entonces, para que haya un embarazo exitoso, las fecundaciones deben de ser llevadas a cabo aquí en la ampolla, ¿sí? La siguiente porción de la tuba uterina es el istmo, ¿no? El istmo, que es la parte que ya que está llegando, se está conectando con lo que es el útero. Esa es la parte, perdón, del istmo. Esas van a ser las tres porciones importantes de la tuba uterina. Ajá. Comúnmente llamadas trompas de falopio, pero el nombre correcto son tubas uterinas, ¿sí? Infundíbulo, ampolla e istmo, ¿sí? Ya nada más nos queda un minuto, así que para que no se me corte y no me quede hablando solo, ¿sí? Recuerden, ya son las 4, entonces vamos a descansar media hora y recuerden, a las 4:30 nos volvemos a conectar para continuar con el tema de reproductor femenino, ¿sí? Ok.